plan es el siguiente que vamos a tener, es después de hoy nos quedan 3 martes para terminar, 3 martes. No vamos a terminar el Apocalipsis, evidentemente. Pero lo que vamos a hacer es intentar dar la primera parte del capítulo 19, si es en 2 o en 3, 2 o 3 será, a lo mejor en 2 y el último ya ni siquiera vemos. Y ya en octubre, cuando volvamos, damos un pequeño repaso y tratamos lo que es la segunda venida, que es capítulo 19 a partir del versículo 11, y ahí está la segunda venida, el milenio, el gran trono blanco, los cielos nuevos y la tierra nueva, etc. ¿No? Hay varios temas ahí, y creo que va a ser mejor, porque, a ver, lo podríamos dar, pero no lo daríamos en condiciones, la Nueva Jerusalén también, o sea que hay varios temas ahí que hay que hacerlo con calma. Y mi idea, si Dios quiere así, pues es hacerlo en octubre, comenzar con el capítulo 19, y lo que es octubre y noviembre, que son 2 meses y poco, pues tratar estos temas y acabar Apocalipsis. Y luego ya después, nuevamente, a mediados de diciembre, paramos también hasta después de Reyes, y ya después de Reyes, pues ya volver con otro tema. Esa es la hoja de ruta más o menos. Bien, capítulo 18 de Apocalipsis, vamos a leerlo. Seguimos con Babilonia. Primero, Juan ve una descripción de, como hemos visto, de Babilonia, y ahora nos dice el versículo 1 del capítulo 18, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La descripción es que es un sitio absolutamente deshabitado. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, perla, lino fino, púrpura de seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás.
Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por temor de su tormento, y llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Bueno, si os fijáis, la descripción es una descripción de acuerdo a ese momento en el que se escribe, y hay cosas que describe movimiento de la ciudad que hoy posiblemente tendríamos que hablar de otras cosas, ¿no? Me explico. Bueno, las profecías sobre Babilonia tienen su cumplimiento futuro tal y como se describe el capítulo 18 de Apocalipsis, es lo que hemos dicho también, que estamos tratando estos capítulos 17 y 18 de Apocalipsis como un resurgimiento de lo que fue la Babilonia de Nabucodonosor, y que entonces será derribada literalmente. Esto hoy no es viable, porque hoy Babilonia ni está reconstruida, ni tiene una relevancia para nada, pero la Escritura nos dice que sí, un día va a pasar, Será juzgada directamente por Dios y su ruina será total y para siempre. Hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que cuando este juicio ocurre, esta ciudad es destruida para siempre y de una manera repentina. Bien. Apocalipsis 18, destrucción de una Babilonia literal que surgirá en los últimos días junto al río Éufrates, es decir, en el mismo lugar donde existió la Babilonia de Nabucodonosor, que era el centro mundial de la religión. Políticamente era el centro mundial, porque Nabucodonosor era el rey del mundo prácticamente, y también en cuanto a comercialmente, Babilonia era, pues ellos movían el mundo, literalmente, como la gran potencia que era, movían el mundo, y Babilonia estaba ahí. De hecho, tenemos un suceso que la Biblia nos narra una cosa, ¿no? Y es cuando Nabucodonosor, viendo Babilonia, pues empieza a jactarse de Babilonia y de lo que ahí hay, y de lo que ha sido creado, y de lo que él ha hecho, y Babilonia, y esto, y lo que yo he hecho, y lo que yo he hecho, y qué hizo Dios con él, lo sabemos, ¿no? Lo juzgó. Bien, esto vemos que aquí en el capítulo 18 hemos visto que Babilonia sigue con estas, ¿no? Sigue, a pesar de los juicios de Dios, reconociendo que ella es Babilonia y a mí no me va a pasar nada, y yo nunca voy a ser viuda ni huérfana y yo voy a seguir adelante. O sea, vemos cómo se repiten calcaos
los principios que tenemos con Nabucodonosor, aquí con Babilonia resurgida. Bien, aquí no va a estar Nabucodonosor, va a estar uno peor que Nabucodonosor. O sea, aquí va a estar el anticristo. Y el anticristo va a demandar mucho más de lo que pudo demandar Nabucodonosor para sí, adoración, y él es Dios, ¿no? Nabucodonosor se creía un Dios, ¿no? Pero el anticristo será propuesto a la humanidad como Dios, como Dios. Aquí hay una diferencia cuando hablamos del anticristo. Hay dos formas de poder pensar esto. Anticristo es alguien que se opone a Cristo. Anticristo. Bien. Y normalmente nosotros tratamos el anticristo precisamente como eso. Solemos ver eso, ¿no? Como alguien que se opone a Cristo. Eso lo solemos ver así. Pero hay otra forma posible, se entiende, de ver anticristo. Esa palabra anti puede ser también, se puede traducir como en lugar de Cristo. No solamente como alguien que se opone a, sino que alguien que se pone en lugar de. Bien, yo cuando veo Apocalipsis y todo lo que ocurre, me inclino más a pensar que el anticristo será alguien en lugar de, más que en contra de. Evidentemente, todo lo que hace va en contra de Dios y de los principios, pero él se va a poner en el lugar de. Él va a ser Dios, literalmente. Dios va a ser. No es que no, Dios. Vale. Siguiendo esta línea, el anuncio del versículo 2 concuerda perfectamente con las profecías antiguotestamentarias registradas, como ya vimos en Jeremías 50 y 51 e Isaías 13 y 47. El 2 es cuando nos dice, ha caído la gran Babilonia. ¿Por qué lo dice en pasado? Porque esto es una visión profética de lo que ocurre y ya se da por hecho. Bien, si fuéramos, ya leímos un pasaje, pero si fuéramos a estos pasajes que aquí hay, yo sé que el amarillo ese no se ve así, es que en la pantalla se ve bien, pero ahí como que salta, ¿verdad? Que salta así al lado. Bueno, ahí pone. Tienes que cambiar el color. Sí, Isaías y lo que, Jeremías e Isaías, lo que allí nos describen es lo mismo. Babilonia, literal, en aquel entonces, una ciudad que había propuesto la idolatría, la maldad, la injusticia, la guerra, todo lo que es antidios, ¿no? Y Dios dice que se va a juzgar y nunca más se va a levantar. Cosa que, como hemos visto, no ha ocurrido. Como hemos dicho ya, las crónicas de la historia de esta región y esta ciudad no registran un suceso tal y como tenemos en Apocalipsis. Lo que ocurre, lo que profetizan Isaías y Jeremías todavía no ha ocurrido. No hay registros, a no ser que aparezcan, pero no creo. O sea, no hay registros de que Babilonia haya sido destruida de una forma repentina y total. Y además, la profecía de Apocalipsis 17 y 18 es que no será más habitada. No será más habitada. Y como dijimos el otro día, a lo largo de los siglos han vivido allí en esa región pueblos árabes y todavía sigue viviendo. Lo que no podemos tener es que lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento, parte se ha cumplido y parte no. Eso no es una profecía. La profecía o se cumple 100 o no se cumple. No puede ser 99 y 1, no. No puede ser, hombre, se ha cumplido todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, pero ahí, bueno, pues al final alguien tiene que ocupar aquello, porque bueno, pues no, o sea, no podemos decir eso. Si creemos en la profecía, tenemos que entender que esto está por cumplirse todavía. Y cuando leemos Apocalipsis 17 y 18, evidentemente esto vuelve a surgir en estos días de la gran tribulación en la tierra. ¿Me explico? Resumiendo, la Babilonia de la opulencia, la corrupción, la idolatría, la vanidad, se convertirá por juicio divino pues en un lugar infernal, ¿no? Habla en el versículo 2, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave
inmunda, albergue es más bien prisión de toda inmunda. O sea, está describiendo un sitio pues que nadie se acerca, ¿no? Sitio absoluto, como cuando hay una película, ¿no? Y ahora de repente uno se quedan sin gasolina en la furgoneta y llegan a un sitio y está deshabitado, una casa no sé qué, animales por ahí y tal. Nadie quiere estar ahí, ¿no? Bien, esta es la idea, ¿no? Lo que pasa es que lo usa en el sentido con el lenguaje de aquel entonces. En el versículo 3 hay una acusación, ¿no? Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hay artículos ahí que están diciendo que eso es suyo, propio, y las demás naciones han bebido. Esta acusación pues aparece en Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia porque ha hecho beber a las naciones, y en el capítulo 17 también hay una parte ahí que habla de con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Bien, esto ya estamos repasando porque el otro día ya lo vimos, ¿no? Cómo en Babilonia empezó todo y cómo las naciones han seguido un patrón de conducta, el mundo ha seguido un patrón de conducta a lo largo de los siglos, pero allí empezó todo. Versículo 8, aquí dice, versículo 4, perdón, oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Bien, aquí, al mismo tiempo que se está anunciando un juicio, se anuncia también una advertencia a abandonar la ciudad y a evitar sus juicios. Ahora, el texto dice, aquí ya tenemos que saber contestar esto. El texto dice, salid de ella, pueblo mío. ¿A quién se está refiriendo ahí el Señor? Babilonia, salid de ella, pueblo mío. ¿Quién es ese pueblo mío? Salid de ella, pueblo mío. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Pero en qué momento estamos? Estamos al final, estamos casi al final, cuando ya el Señor va a venir. Pero entonces no estamos en ese momento. ¿Quién es el pueblo mío en Apocalipsis? El pueblo del Señor. El pueblo del Señor. No es Israel, es todos aquellos. La expresión pueblo mío va dirigido a aquellos que creen en Cristo durante la gran tribulación y que vivan en Babilonia o sus alrededores. Salid de ella, pueblo mío. Sabemos que con Israel Dios tiene otro propósito, y lo vamos a ver cuando ya lleguemos capítulo 19 y capítulo 20. Es el pueblo mío porque ya en ese momento ya el trato ha sufrido. Aquellos que creen en el Señor, exactamente, durante la tribulación, la gran tribulación. Así que salid de ella. Bien, no solamente posiblemente es una advertencia salir de la ciudad en sí, sino también posiblemente salir de todo el sistema que hay ahí. ¿Habéis visto el tráiler de lo que yo os dije la semana pasada, de casualidad, ¿no? Sí. Algunos sí. El último tráiler lo viste, el cuarto, es que hay varios. ¿Visteis uno donde se está poniendo a la gente el chip? No, ese no lo vi. Hay uno de los trailers que hay, creo que no sé. Hay varios trailers, ¿no? ¿Eh? Que hay varios, ¿no? Hay varios, sí. Y hay uno donde se le está poniendo a la gente el microchip con una especie de aguja, ¿no? Y hay gente que se niega y se tiene que escapar. Es una escena de 3 segundos, pero se ve claramente, ¿no? Bueno, ahí se decantan por algo que nosotros ya explicamos las cosas, ¿no? Pero va a ser interesante ver la película. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella. La iglesia el pueblo, o sea, aquellos que creen en Cristo durante la gran tribulación son advertidos de que tengan cuidado. ¿En qué sentido? Bueno, posiblemente los tales
serán llamados a salir con urgencia de la ciudad, que está a punto de destruirse, posiblemente a la misma manera en que Lot recibió también la orden de salir de Sodoma antes de su destrucción. Cuando se va a destruir Sodoma, Dios advierte a Lot que salga y que no miren para atrás. Tenían que salir, a pesar de que Lot, pues, en fin, Dios tuvo misericordia. los textos, exactamente, los textos de Lot, Pero es que también la ha tenido de nosotros. los textos de Lot nos dicen que él fue poniendo la tienda cada vez un poquito más cerca, ¿no? Y acabó en Sodoma, y con muchos problemas acabó. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y es muy interesante que luego el Nuevo Testamento nos habla de que Lot afligía su alma. O sea que la sensación que da es, aunque Lot fue extendiendo sus tiendas y participó de ciertas cosas, no tenía paz. Igual que, por ejemplo, el rey David. Cuando el rey David pecó, con Betsabé hizo todo aquello, vemos lo mismo. Que cuando él expresa el sentimiento que él tenía, pues lo mismo, ¿no? Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se volvió en sequedad o sea, mal. Así que esta es una advertencia a aquellos que han creído en Cristo a que salgan de ahí porque la ciudad va a ser destruida. Y ahora dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado, este versículo es muy interesante, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Mirad, es muy interesante el término que Juan usa para referirse a los pecados de Babilonia que han llegado al cielo. Esta es una cosa que en la Biblia se menciona varias veces. Esta palabra, han llegado hasta el cielo, han llegado hasta el cielo, significa pegar. Y en la voz pasiva del verbo, no en activa, sino en pasiva, como está aquí, tiene que ver con adherirse, unirse uno con otro. Cuando habla de han llegado hasta el cielo, quiere decir que se van uniendo uno con otro, pegando uno con otro, adheriéndose uno con otro. Así que la idea entonces sería que los pecados se pegarán unos a otros con pegamento y se unirán unos con otros hasta llegar al cielo. Es una manera gráfica, ¿no?, de expresar cómo se ha amontonado de tal manera la basura y el pecado y la maldad se ha amontonado uno tras otro de tal manera pues que ha llegado hasta el cielo, ¿no? Esto ocurre varias veces en la intervención de Dios. Lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento, no lo vamos a tratar porque no tenemos tiempo, pero varias veces en el Antiguo Testamento se expresa que Dios en un momento dado llega la maldad hasta él ya. Entonces, como que antes no ha llegado, es una forma de expresar que ya la cosa se amontona tanto que Dios tiene que intervenir, ¿no? Y aquí la idea es esta, tanto se ha amontonado ya que Dios tiene que intervenir. Posiblemente, Dios decida intervenir ya cuando Babilonia tenga una preeminencia mundial y cuando la sociedad haya llegado a tal extremo, ¿no?, que entonces el Señor llevará a su iglesia al arrebatamiento, quitará a su iglesia de aquí y empezará este periodo de juicio sobre la tierra, porque ya la maldad llegará hasta a más no poder ya. Y eso lo vemos, o sea, eso lo estamos viendo. Eso no hay que ser demasiado inteligente para entender eso, ¿no? Que cada vez es peor, y cada vez todo es más normal, y más normal, y más normal, y se va amontonando, y se va amontonando, y es terrible, o sea, lo que está pasando, ¿no? Y Dios llegará un momento en el que tenga que intervenir, y cuando esa maldad ya llegue al Señor, pues Él, como digo, quitará a la iglesia de aquí. Esto, la iglesia y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, son los que, según Pablo, detienen un poco todo lo que está, o frenan un poco la maldad en el mundo,
pero ya cuando el Señor quite a la Iglesia o el Espíritu Santo, pues ya esto va a ser peor. Uno puede decir peor, pues parece que sí, parece que sí. Ya hemos hablado de la justicia divina, ¿verdad? Apocalipsis 18:6, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras. Bien, ya hemos hablado de la justicia divina en Apocalipsis. Este versículo no habla de venganza divina, sino de justa retribución por su crueldad y su desafío a Dios. Dios no se venga de nadie. La venganza no es algo que esté en el corazón de Dios. Dios no se venga de nadie. Ahora, Dios es justo. Es justo. La venganza es distinto de la justicia. La venganza es cuando no tomas en cuenta la justicia y la haces tú. Eso es venganza. Sin contar con las leyes, sin contar con las autoridades y nada. Tú te vengas. Lo han hecho hasta a mi hija, pues yo a este lo mato. Eso es venganza. Pero justicia es distinto. Justicia es, de acuerdo a las leyes justas, se castiga a esa persona. Es distinto. Dios no se venga de nadie. Dios practica la justicia, de acuerdo a sus leyes morales, de acuerdo a su santidad y de acuerdo a lo que es justo, Él obra. ¿Entendemos la diferencia? Apocalipsis no es otra cosa sino que la justicia divina. No es la venganza divina, es la justicia divina. Pagarle el doble según sus obras. Bueno, esta es una declaración judicial contra una civilización pecadora que ha alcanzado el límite. Como cuando una persona, por ejemplo, defrauda a Hacienda, ¿no? Pues ¿qué pasa? ¿No tiene que pagar lo mismo? Tú eres la que sabe de esto. ¿A que no? Lo que debe va la multa. Tienes que pagar lo que debe con un recargo, creo. No, tienes que pagar lo que debe con un recargo. Y además la multa. Tú dices, oye, si yo he defraudado 3.000 euros, ¿por qué tengo que pagar 6.000? Amigo, pues porque sí. Porque tú has cometido un delito. Bien, la justicia divina es eso. Por eso dice, pagarle el doble. ¿Por qué? Pues porque ha hecho fornicar a todas las naciones. Ha hecho irse tras otras cosas que no es Dios a todas las naciones. Y por eso el castigo tiene que ser proporcional. ¿Me explico con esto? ¿Lo entendéis más o menos? Porque yo puedo entender que a veces tenemos dudas con esto, ¿no? Podemos tener dudas, ¿no? Hombre, Dios va a castigar a esta persona así. Hombre, Dios va a hacer esto si no es tan malo. Oye, ¿el infierno qué? Yo puedo entender lo que como seres humanos que somos, con nuestras limitaciones y también con nuestras cargas emocionales, no, pues que podamos tener dudas, es lógico. Pero tenemos que aceptar por fe estas cosas, ¿no? Que Dios es justo, Dios es justo. Él ha puesto sus normas. Si tú las transgredes, tienes Sí, que pero tener unas consecuencias. Sí, pero también lo que hemos dicho es que el mundo hoy no trata a Dios como un juez, ¿no? Sino todo lo contrario. El mundo es el fiscal que está pidiéndole cuentas a Dios. Y el mundo, las personas que no entienden esto te van a decir, hombre, sí, sus reglas. ¿Y por qué él pone sus reglas? ¿Quién es él para poner sus reglas? A mí no me da la gana de cumplir sus reglas. Y aquí estamos, este es el problema. El problema es que vivimos en un mundo caído. El problema es que desde Nimrod, ¿no? El mundo se aleja de Dios y quiere vivir a su manera y a mí no me pidas cuentas. ¿Quién es Dios para mí? Hago lo que me da la gana, punto. Ahí está este tema que es complicado, ¿no? Yo a veces lo he pensado y he dicho, bueno, Señor, mejor no me sale por la cabeza. Versículo 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, darle de tormento. O sea, está usando de nuevo una figura de lenguaje donde dice,
bueno, pues como ella ha vivido en deleite, se ha hecho lo que le da la gana, pues darle el doble, o sea, que ella pague lo que ha hecho, esa es la idea, ¿no? ¿Recordáis que Apocalipsis también en algún momento, cuando habla de la gente, dice lo que le ocurre a la gente, dice, se lo merecen? Se lo merecen. Porque en Apocalipsis, cuando hablamos de los juicios, o tú piensas que las personas que son juzgadas por Dios se lo merecen, o piensas que Dios es injusto con lo que está haciendo. Esas dos. No hay, o sea, estos son los dos pensamientos de la gente, ¿no? O Dios es justo con lo que hace, o sea, Dios es injusto con lo que hace, o las personas, o sea, no hay otro. Versículo 7 expresa claramente la razón por qué Babilonia ha de ser juzgada, o sea, porque ha sido la madre de todo esto, como hemos visto. Mirad, le hemos leído, ¿no? Su destrucción produce un profundo asombro en los reyes de la tierra. De nuevo, de una manera poética, digamos, describe Juan cómo cuando la gente ve la ciudad, pues se para horrorizada, escandalizada de lo que ha ocurrido, cómo Babilonia, o sea, cómo, no vamos a analizar todo, ¿no? Palabra por palabra, pero cómo ha ocurrido esta ciudad tan poderosa, tan grande, tan opulente, tan rica, con tantos recursos, ¿cómo le ha podido pasar esto a Babilonia? O sea, digamos que es una manera en la que Dios está señalando esto, ¿no? Y la gente en su destrucción produce un asombro a los reyes de la tierra, sobre todo en el sentido de lo repentino y definitivo de ese juicio. Por una hora, dice, bueno, por una hora de forma repentina, un breve espacio de tiempo, ya lo hemos dicho, ¿no? Dice, será destruida en una hora. Habla en un espacio corto de tiempo, ¿no? Esto es un eufemismo para hablar. Nosotros usamos, en cualquier idioma se usan muchos eufemismos, ¿no? Cuando tú dices he dormido un altar, ¿vale? ¿Bien? No te sale la audio. ¿Cuánto altar? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Mucho. 1 hora, 2, 3, 4, depende. Pero lo que estás diciendo es que es mucho tiempo. Y aquí es al revés. Cuando dice, él será destruido en 1 hora, lo que quiere decir es muy poco tiempo. Piensa en que una ciudad no se puede destruir en 1 hora. A no ser que seas Putin, ¿no? Y mandes ahí un petardazo de ese. Él no puede, se consigue lo que hacer. Eso es. Lleva 3 meses. ¿Entendéis, no? El juicio ha tardado, pero llega. El juicio ha tardado, pero llega en su ejecución segura y ejemplar. Mirad, en cumplimiento a la profecía de Jeremías 50 y 51. Recibirán su justa retribución. Jeremías 50, 29. Será un juicio semejante al de Sodoma y Gomorra, según Isaías, Jeremías también 50, cuando cayó fuego del cielo y destruyó la ciudad. Su destrucción será súbita y fulminante, Jeremías 58, 51, 8. Y la ciudad lujosa será arruinada y no será más habitada, Jeremías 51, 37, 44. Lo que cerramos con esto es que Babilonia va a ser destruida de esta forma, una Babilonia literal. Ahora hacemos un resumen. Versículos 19 al 20, aquí hay un contraste muy interesante, ¿no? Versículo 19 dice, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en 1 hora ha sido desolada! Y ahora dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Hay un contraste. Primero, en la tierra hay una señal, hay tristeza, y el echar polvo sobre sus cabezas era una señal de duelo, de tristeza. En la tierra hay tristeza y duelo y luto por lo que haya ocurrido. Pero sin embargo, en el cielo hay alegría por el justo juicio de Dios. Las dos cosas, ¿veis? Ahora, esto
pensemos que esto a qué obedece. Bueno, lo que se va a estar diciendo, hay que saber leer entre líneas también, a lo que se va a estar diciendo. Hay un pesar por esa ciudad, fíjate tú lo que le pasó, hay que ver Dios lo que está haciendo, por qué Dios juzga a esta nación, ya Dios le tiene manía a Babilonia desde antes, desde hace siglos, y Babilonia nunca va a poder hacer lo que quiera, y nunca va a poder renacer, y ahí está el anticristo, la bestia, o como se llame en su momento, y fíjate tú lo que está ocurriendo. O sea, hay una lamentación. Una lamentación no se hace porque sí, se hace porque hay una tristeza de lo que ha ocurrido. Sin embargo, en el cielo hay alegría. Alégrate sobre ella, cielo. Fijaros qué interesante. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Hemos dicho ya que Babilonia encarna lo que ha sido la persecución del pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento y la Iglesia. Y aquí hay un justo juicio para Babilonia. Alégrate. Lo que acabo de decir ahora. Cuando pensamos en los juicios de Dios, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Pues alegría por esos juicios de Dios. Aunque no los entendamos, aunque no nos encajen muchas veces, pero siempre tiene que haber alegría por esos juicios de Dios, porque son justos. Pablo dice, mirad, 2 Tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. La iglesia Tesalonicenses, primer siglo, estaba sufriendo persecución de parte del Imperio Romano. Y Pablo dice, inspirado por el Señor, es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo. Esa persona que atribula a la iglesia, digamos en el primer siglo, ¿quiere decir que no se puede salvar? No, no quiere decir eso. ¿Alguien que persiguió a la iglesia de Dios se puede llegar a salvar? Decidme un ejemplo. Pablo persiguió a la iglesia y fue el responsable de la muerte de muchos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, se arrepintió y Dios tuvo misericordia. O sea, que el justo juicio de Dios no está reñido con la misericordia de Dios. Voy a poner un ejemplo. Una persona que vive en un país donde hay pena de muerte. Y esta persona pues coge y pues viola a una niña y la mata. Y hay pena de muerte. Y mientras espera en el corredor de la muerte, pues esta persona conoce al Señor. Y se arrepiente. Y pide perdón al Señor. ¿Esa persona puede disfrutar o beneficiarse de la misericordia de Dios? Sí. Por supuesto. La persona, si de verdad se arrepiente y conoce al Señor, ¿dónde está esa persona? Con el Señor. Pero el justo juicio que ha dicho, Tendrá que pagar las consecuencias. tiene que pagar. Es un ejemplo solo, ¿vale? Para ilustrarlo. Y es así. Dios perdona, sí, pero hay un justo juicio también. Y es por eso que, al igual que yo supongo que lo que voy a decir, te has identificado muchas veces con esto, ¿no? Y has pensado a veces, ¿cómo Dios no me ha... cómo no me ha partido un rayo ya a mí hace mucho tiempo? ¿No? O sea, las cosas que a veces hago, ¿cómo Dios no me las hace pagar? ¿Por qué Dios tiene misericordia de mí? Bueno, es así. Dios es así. Pero no entiendo. Y a veces es así. Pero muchas veces también pagamos las consecuencias de las cosas. De nuestras decisiones, de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones. Muchas veces tenemos que pagarlo también. Y aunque es verdad que el Señor nos perdona y nos restaura y está con nosotros,
Pero a veces, pues una persona tiene que cargar con las consecuencias toda su vida. Y ya está, de decisiones. Y a mí me pasa muchas veces, me digo, jolín, cuando leo a veces la Biblia y veo cuando Dios a veces intervenía así de una manera drástica, digo, El caso de Job, ¿no? Cuando yo pienso en estas cosas, pienso siempre, pienso muchas veces en el caso de Job, ¿no? Un hombre que hay que ver las cosas que le pasaban a ese hombre, que le pasaran a ese hombre, y cualquiera lee el libro desde el principio y casi todos los primeros capítulos está hablando Job, está hablando la mujer de Job, están hablando los amigos de Job, está hablando de todo el mundo, de hay que ver, hay que ver, hay que ver. Pero llega un momento en el libro en el que Dios dice, bueno, hasta aquí has hablado tú, y ahora voy a hablar yo. Y hay que ver lo que Dios dice, ¿no? La soberanía de Dios. Él es diferente a nosotros, a nuestra forma de pensar, a nuestro concepto de justicia, a nuestro concepto de amor, es diferente. No podemos juzgarlo a él nosotros, ¿no? No, claro que no. Sí. Nos haríamos como una pared siempre. Hasta aquí has hablado tú, bueno, ahora voy a hablar yo. Creo que un día, cuando estemos con el Señor, sabremos el beneficio que ha sido para nosotros vivir de este lado de la cruz y haber creído en Cristo. Yo creo que no somos capaces de alcanzar a valorar esto. Creo que no somos capaces. Pero bueno, un día lo entenderemos. Versículos 21 y 22, toda la alegría y la juerga se acaba. Ahí vemos que ni hay música ya, ni quien pase por ahí, ni quien toque, ni quien cante, ni quien baile, ni nada. Se acabó. Toda la alegría se acabó. Este es el momento del Señor. Y Dios profetizó en el Salmo 2, ¿verdad? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Es una forma de hablar, ¿verdad? De que el mundo ha vivido como le da la gana y se ha alegrado, pero un día esa alegría se va a acabar. Y el Señor va a hacer justicia. Y cuando lleguemos al capítulo 20, lo vamos a ver también, en el gran trono, un capítulo, unos versículos que son tristes. Capítulo 20, 11 al 15, unos versículos tristes, donde la sonrisa de la gente se le va a borrar de la cara. Y donde todo el mundo que ha dicho, yo no quiero saber nada de Dios y quiero vivir mi vida, y donde estén los toreros y no sé qué, ahí voy yo, tal cual, un día van a tener que dar cuentas. Y toda esa alegría se va a acabar. Pero Dios es así, es un Dios justo. Y como David ha dicho, ¿no? Nosotros intentamos entenderlo e intentamos ponerlo en nuestras palabras, pero seguro que es mucho más o seguro que es distinto incluso a como nosotros lo pensamos. Bien, termino con un pequeñito resumen de 5 minutos. Hemos hablado de Babilonia, ¿verdad? Desde su fundación por Nimrod, Babilonia ha encabezado un sistema antidios y ha perseguido a todo el que no ha aceptado su sistema. Y esto ha ido en creciendo, ¿verdad? Tantas persecuciones al pueblo de Dios, Antiguo Testamento, y desde que está la Iglesia a la Iglesia, ¿no? La persecución sigue. La persecución sigue. Pablo le avisó a Timoteo hace 2000 años. Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido, dice Pablo a Timoteo. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Hoy no hay, esto ya lo hemos hablado aquí, no hay persecución hoy en España. A mí me da risa, ¿no? Cuando a veces decimos, bueno, afortunadamente no, en España no tenemos persecución. Vale, no tenemos persecución. Mucha más de la que creemos. Babilonia está ahí. Y el sistema que Nimrod funcionó está ahí. No solo para promocionar la idolatría y todo lo que le quieras poner, sino para perseguir y marginar cada vez más a aquellos que no entran por su sistema.
que no entran por el arca. Y la gran tribulación será pues el clímax de esto, cuando o recibes la marca, que es el nombre y el número de la bestia, o te matan. Babilonia ha sido el prototipo del reino de las tinieblas aquí en la tierra. Del reino de las tinieblas aquí en la tierra. En tiempos de la gran tribulación, cuando la actividad satánica se ha de manifestar como nunca en la tierra, Babilonia volverá a convertirse en el centro de influencia política, social, comercial y religiosa. Si vuelves a leer el capítulo 18 vas a ver cómo se detiene y se para toda la actividad política, social, comercial y religiosa. Se acaba en el mundo. Y viene el Señor inmediatamente. Ese es el orden. Volverá a ser un instrumento en las manos de Satanás para perseguir y matar una última vez a los siervos de Dios. Porque si os fijáis, cuando se dice que se alegra el cielo, santos, apóstoles y profetas. Santos, Antiguo Testamento, los santos, Antiguo Testamento. Apóstoles, Nuevo Testamento. Y profetas, todo aquel que ha profetizado en nombre del Señor. Pues todo, una última vez se va a perseguir esto. No ha ocurrido esto, el texto apunta a un gigantesco movimiento religión que abarcará la tierna oposición, eso ya lo hemos hablado. El anticristo va a encabezar un movimiento mundial, no sin precedentes, no hemos conocido eso nosotros ni ha ocurrido jamás. Sí ha habido un imperio que ha dominado, sí ha habido distintas religiones que han dominado en sus áreas de influencia, sí ha habido cuando el cristianismo empezó a hacer las cruzadas y los árabes luego los cruzaban a ellos, en fin, todas estas cosas. Pero un movimiento como se describe aquí y que se detiene por Dios, no ha ocurrido. No es ilógico pensar que en un principio de su carrera el anticristo fijará su centro de actividades en la próspera Babilonia. Esto ya lo hemos mencionado. Recordar que en Apocalipsis 17:3 la mujer representa Babilonia. Cabalga, está sentada sobre la bestia escarlata que representa al anticristo. Hay una unión entre el anticristo y Babilonia, entre Babilonia y el anticristo. De manera que en el capítulo 17 incluso se ve a Babilonia cabalgando sobre la bestia. Tiene su influencia sobre ella. Bien, eso se puede entender influencia política o se puede entender como que Babilonia con su sistema antidios y pagano ha influido en este personaje que es el anticristo. Durante la tribulación, el anticristo perseguirá a los seguidores del Mesías y procurará exterminarlos. Y de hecho lo hará. Muchos, como hemos visto, serán asesinados por el anticristo y por todo el sistema. Pero están vivos, porque dice que ellos le han vencido. Es curioso, ¿no? El anticristo está cortándole el cuello, por decirlo de alguna forma, ¿no? A alguien que ha creído en Cristo durante la tribulación, cortando el cuello y lo mata, y el texto de Apocalipsis dice, este lo ha vencido a él. Su odio hacia los profetas y los demás santos de Dios se hará evidente al ordenar la ejecución de ellos. Dios demandará de Babilonia la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra, por dar testimonio en el Dios vivo, de su fe en el Dios vivo y verdadero. Dios demandará la sangre. Dios demandará, porque van a ser asesinados. Y ya desde Génesis capítulo 9, pasa que esto no se ha practicado y punto, ¿no? Hay mucha gente que no está de acuerdo. Génesis capítulo 9 establece que la pena de muerte por matar a alguien. Cuando se quita la vida a alguien, Génesis 9 dice que esa persona tiene que pagar con su vida. Y aquí Dios está demandando la sangre. En este sentido, Él está demandando la sangre. Lo que pasa es que
Hoy día la pena de muerte, pues hay quien dice, bueno, ahora como Cristo ya ha muerto y tal, hay unos argumentos ahí. Y hay otras personas que dicen que lo más prudente es la cadena perpetua, ¿no? O la permanente revisable, como le llaman aquí. ¿Por qué? Pues porque puede haber equivocaciones, digamos, y de hecho ha pasado, ¿no? Entonces, si tú matas a una persona y resulta que después de un tiempo se descubre que no ha sido, que hubo un error, pues ya no hay vuelta atrás. Pero si no lo matas, o si no la matas, sí, si hay un error, siempre se puede sacar de la cárcel, como se hace, y compensarle a esa persona con dinero, porque, de alguna forma, porque tampoco se le puede compensar mucho. Pero Dios sí es justo para demandar la sangre. Y aquellos que han perseguido, lo vimos cuando estudiamos la historia de la Iglesia, millones de cristianos han sido matados, asesinados, millones, pero cientos de millones. El pueblo de Dios asesinado también, o sea, el pueblo de Dios me refiero a Israel, Segunda Guerra Mundial, millones muertos. ¿Y habéis ido vosotros a Israel? ¿Habéis ido al Museo del Holocausto? Increíble, ¿no? Increíble. Cuando entras por Cuando ves la foto sitio, de todas las personas ahí arriba, es como una especie de salón grande que está oscuro, y tú pasas, y cuando, supongo que os lo dijeron, ¿no? Y cuando sales te dicen, tú acabas de escuchar 6 o 7 nombres de personas, de niños creo que son, Eran niños. que mataron en el Holocausto. Dice, si quieres volver a escuchar, No, pero eran miles. ¿Eh? Eran miles de niños. miles de niños. Eran miles de niños. En el Holocausto. millones, no, en el Holocausto mataron millones. Ah, por eso que te quería, te había dicho, soy ese. No, es que por eso digo que a nosotros nos explicaron, cuando tú sales del museo, que no es muy largo tampoco, o sea, tú escuchas unos cuantos nombres, no sé cuántos escuchas. Cuando sales, lo que te dicen es, si tú quieres escuchar estos nombres de los niños que tú has oído, Dentro de una semana. tienes que volver 2 años después. 2 años. 2 años. 2 años. Ya, han matado por la fe a muchos se han matado por la fe, por su fe en el Señor. Y hoy se sigue matando gente, en el mundo sigue muriendo gente, por seguir al Señor, por su fe. Bien, todo eso, Dios va a practicar la justicia. Dios va a demandar justicia en todo eso. Uno de los temas de Apocalipsis es, Dios es justo. Afortunadamente, Dios no es injusto. No hace acepción de personas. No se equivoca al juzgar. Él es justo. Bien, pues ya la semana que viene, los versículos del 1 al 10 de Apocalipsis son muy bonitos. Muy bonitos. Y bueno, los trataremos, son muy bonitos. Yo, por lo menos, va un poquito de alegría. Y claro, cuando Apocalipsis es un libro, yo lo dije cuando empezábamos a estudiar la introducción, ¿no? Que es un libro triste. En un sentido, Apocalipsis es un libro triste. Porque cuando ves todos estos juicios piensas en el mundo, ¿no? Y piensas en tantas personas que aún con las evidencias y todo van a seguir igual, ¿no? Y que Dios no va a tener más remedio que juzgar, o sea, es triste, ¿no? Es triste. Que tanta gente tenga que un día ponerse en pie ante Dios y los libros sean abiertos, ¿no? O sea, los libros son abiertos y van a ser juzgados según sus obras, ¿no? Aquellos que no creen en Cristo van a ser juzgados según sus obras y se abrirán los libros, ¿no? Pero, por ejemplo, Pablo, en cuanto a nosotros, dice que cuando se abra nuestro libro y el acta de los decretos que nos será contrario, ¿qué va a ocurrir? Ahí va a haber una palabra escrita por encima de todas nuestras obras, malas, por cierto, va a haber una palabra escrita por encima de todo eso.
que era la que se ponía cuando había un documento de deuda, ¿no? Que se clavaba en la puerta de la persona que lo debía o lo que sea, ahí estaba, ¿no? Y ahí estaba todo lo que tú debías, ¿no? Y cuando tú eres capaz de pagarlo, se ponía un sello, y la palabra que se ponía era tetelestai. Tetelestai. Y esa palabra significa: no está todo pagado, no se debe nada. Que nosotros la traducimos en el Nuevo Testamento, cuando habla de la muerte de Jesús, la traducimos cuando Jesús dice: consumado es. Esa es la palabra que Jesús usó. Tetelestai, consumado es. Y afortunadamente vamos a ver en las bodas del Cordero, cuando tu libro y el mío sea abierto, afortunadamente, ahí va a haber una palabra, ¿no? Consumado es. Si no, o agarra. Si no, agarra. O sea, tenemos muchos motivos para tener gratitud al Señor. Bien, pues ya hemos terminado con Babilonia. Yo dudaba hoy si dar este restito que nos quedaba, porque ya habíamos visto casi todo, pero bueno, a modo de repaso. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por todo lo que en ella nos dejas. Ayúdanos a poder entenderla, también a poder aplicarla en nuestra vida. Señor, aunque Babilonia, como la estamos viendo aquí, todavía no es real, pero todo el sistema que Babilonia representa sí es real hoy entre nosotros. Y al igual que tú, en un momento dado le vas a pedir al pueblo tuyo que salga de esa ciudad, sabemos también por el Nuevo Testamento que también a nosotros nos pides que salgamos fuera también de todo. Que no participemos de lo que los demás participan, Señor. Y que no practiquemos sus mismos pecados ni sus mismas injusticias, Señor. Líbranos de eso. Danos valentía y compromiso y entendimiento. Danos la mente de Cristo cada día para poder pensar como Él, para poder actuar como Él y para decir no a las cosas que tenemos que decir no y sí a las cosas que tenemos que decir. Señor, vemos cómo tú eres un Dios justo, pero también, Señor, vemos cómo tú vas a juzgar un día a la humanidad por no haber creído en ti, Señor, por no haberte reconocido como su Salvador. Pero nosotros, afortunadamente, un día, cuando también nuestros libros sean abiertos, vamos a poder ver ahí que todos nuestros pecados están pagados. Por ti, por la cruz y por tu sangre. Señor, no por nada que hayamos hecho nosotros, ni porque seamos mejores que nadie. Por lo contrario, Señor, a veces hasta somos peores. Pero tú, Señor, has muerto por nosotros, has tenido misericordia, nos has salvado, nos has hecho nuevas criaturas y un día vamos a estar contigo. No en todos estos juicios aquí, sino vamos a estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por estas promesas que nos animan a seguir adelante y a seguir honrándote en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.